Bienvenidos al canal Contabilidad Aprendamos con Facilidad. Hola, bienvenidos. Habíamos quedado que en la clase de hoy te iba a explicar el saldo de las cuentas y de los rubros. Hasta ahora hemos visto rubros y algo te he mencionado respecto de cuentas. Lo que quiero que entiendas es que los rubros están compuestos por cuentas, o las cuentas pertenecen a los rubros. ¿Qué son las cuentas? Las cuentas es una forma de identificar a un elemento. Por ejemplo, para hacértelo fácil, te cuento que al dinero en efectivo en contabilidad se lo denomina caja, y lo irás viendo en el progreso de tus clases habituales, si estás cursando en el secundario o en el ciclo básico universitario, o en alguna carrera terciaria. Por ejemplo, si yo tengo dinero depositado en el banco y es en una cuenta corriente, la cuenta se denomina banco cuenta corriente. Si yo le debo y estoy obligado a pagarle a un proveedor por compra de mercaderías, se identifica esa deuda mediante una cuenta que es proveedores. Si, por ejemplo, yo firmo un pagaré, una promesa de pago por la compra de algún bien, estoy teniendo entonces una cuenta que identifica esa deuda por la firma del pagaré, que se denomina documentos a pagar. Y así podemos seguir nombrando distintas cuentas. Entonces, esas cuentas están integradas dentro de un rubro. Hasta ahora vimos todos los rubros contables y dijimos que los rubros son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Hay cuentas de activo, hay cuentas del pasivo, y el patrimonio neto se subdivide en lo que entendemos por capital, por el resultado positivo y los resultados negativos, que estuvimos haciendo ejercicios en la clase anterior. Y te prometí que hoy te iba a explicar el saldo de cada una de estas cuentas, o cómo estas cuentas entonces son imputadas mediante las variaciones que vamos teniendo por variaciones patrimoniales dentro del patrimonio, modificaciones dentro del patrimonio o del patrimonio neto. Recuerdo que una tarde estuvimos trabajando con un amigo, Gabriel, que a él le quiero dedicar esta clase, y la mujer cada vez que me ve me dice: las cuentas de activo aumentan por el debe. Estuvimos trabajando una tarde porque tenía que hacer un ingreso universitario. Quizás esto no te interese mucho, pero tengo ganas de contártelo. Veamos entonces. En contabilidad, cada vez que un activo aumenta, lo hace por el debe. Las partidas contables, vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, que tienen débitos y tienen créditos. Y esto lo vemos por el debe y lo vemos por el haber, como principio contable. Te voy a contar que las cuentas del activo, cuando aumentan, se registran por el debe. Y las cuentas del activo, cuando disminuyen, se registran por el haber. Los pasivos, a diferencia del activo, cuando aumentan, lo hacen por el haber. Y cuando disminuyen, lo hacen por el debe. El patrimonio neto en su concepto de capital, cuando aumenta, lo hace por el haber, cuando disminuye, lo hace por el debe. El resultado negativo, cuando aumenta, lo hace por el haber, cuando disminuye, lo hace por el debe. Por el haber. Cuando aumenta por el debe, cuando disminuye por el haber. Es un poco mecánico esto, pero es un principio contable. Y los resultados positivos son las ganancias. Cuando aumentan lo hacen por el haber, cuando disminuyen lo hacen por el debe. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos registrando contablemente y que asentemos las operaciones en los libros contables.
Pero para que esto no quede como que pienses y digas, bueno, y todo esto ahora, ¿qué es lo que se quiere decir? Vamos a ver algunos ejemplos muy puntuales para que se puedan entender estos conceptos. Dijimos que una cuenta del activo es el dinero en efectivo. Entonces, cada vez que a la empresa le ingresa dinero en efectivo, esa cantidad la va a imputar, la va a registrar en el debe. Y cada vez que la empresa pague en efectivo, lo va a registrar en el haber. Es dinero que se está saliendo del patrimonio. Los pasivos, cada vez que la empresa adquiera una deuda, esa deuda la va a registrar del lado del haber. Cada vez que la deuda la pague, la va a registrar del lado del debe. El capital, cuando hay un aporte de los dueños o del propietario, va a aumentar siempre por el haber. Si un dueño se va y se lleva su parte de capital, o el capital disminuye por otras circunstancias, se va a registrar del lado del debe. Las pérdidas y los gastos, cuando la empresa tenga que pagar una pérdida o tenga que pagar un gasto, lo va a registrar por el lado del debe. Cuando hay una mala imputación de ese gasto y haya una disminución del valor que se pagó, por ejemplo, se va a registrar del lado del haber. Un gasto que tenga la empresa, por ejemplo, compró lavandina para limpiar el piso de la fábrica. Lo que está teniendo, si no se dedica a la producción de la lavandina, porque estoy diciendo que lo está usando en el piso, entonces se considera como un gasto. Compra lavandina. Bueno, esa compra de lavandina, ese gasto general, lo va a registrar directamente por el debe. Las cuentas de resultado positivo, cuando aumentan, lo hacen por el haber. Por ejemplo, la empresa vende, esa venta se registra del lado del haber. La empresa vendió 100 unidades, le devolvieron 50. Esa disminución de la ganancia, entonces se va a registrar del lado del debe. En las próximas clases vamos a ver libro diario, registración en libro diario, y vamos a ir aplicando cada uno de estos principios. Muchas gracias.